Bendiciones a todos, iglesia, en esta noche. Estamos contentos de poder adorar al Señor, glorificar a Dios en esta noche todos juntos como cada miércoles. Sabemos que el Espíritu Santo nos está acompañando aquí en este lugar, pero también nos está acompañando a ustedes en casa. Quiero pedirles un favorcito: compartan este link, compartan esta transmisión por Facebook, por Instagram, por YouTube, por Messenger. Hemos sabido de muchas personas que han sido sanas, que han sido salvas, que han aceptado a Cristo Jesús, escuchando estas transmisiones, escuchando estas prédicas. Entonces anímate, vamos a adorar todos juntos al Señor, vamos a exaltar. Haz un lugar, hay un espacio con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, vamos todos juntos a adorar a Dios. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Exaltamos, Dios. Gracias, Señor. Gracias por guardarnos, Señor. Te adoramos, Señor. Sí, Señor. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios te guarde y bendiga, que Extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Vamos, iglesia, vamos a proclamar esta palabra. Vamos todos juntos. Amén. Que te cubra con su gracia
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, Va contigo y de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Te exaltamos, Señor, te glorificamos en esta noche, Jesús. Eres el más grande y más poderoso. Amén. Vamos, iglesia, todos juntos, vamos a cantarlo todos. Amén, amén, amén. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. ¿Cómo dicen todos? Nada es imposible.
fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Jesús, creo en ti, 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 creo en ti, Jesús. creo en ti, creo en ti. En ti todo es posible, yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, Jesús, creo en ti, creo en ti, Jesús, creo en ti, creo en ti, Jesús, creo en ti, creo en ti, amén. Gracias, Señor. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecida canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecida canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso bailo. eso canto, por eso danzo, agradecido por tu
Gracias, Señor Jesús. Gracias, te damos por este tiempo, Señor. Bueno, ahí desde su casa, se va a levantar su corazón, va a levantar sus manos para adorar a nuestro Dios, para exaltar el nombre de Cristo en esta mañana. Así que le animo, iglesia, que allí se levante y cante conmigo. Soy santo y no pecador, lo declaro sin vergüenza, solo vivo para Cristo, todo el mundo lo verá. Mi pasado atrás quedó, todo pecado borrado, tengo una nueva identidad, ahora es Cristo quien vive en mí, Él vive en mí. Su sangre me limpió, no soy quien solía ser, ahora tengo vida nueva, soy nueva criatura, paso a paso avanzando, su palabra real y la vivo, apasionado por Cristo, mi corazón arde por Cristo. No soy quien solía ser, porque tu amor me transformó. Soy creyente del poder de Cristo, así lo creo, Así lo creo, así lo creo. No soy quien solía ¿Por qué? ser, porque tu amor me ¿Cuántos son transformó. creyentes? Soy creyente del poder de Cristo, Ahora soy santo porque Él me limpió. ¿Cuántos se deleitan en la presencia de Dios ahí en sus casas? Amén. Vamos ahí a levantar nuestras manos y vamos a adorar el nombre de Cristo, porque solamente a Él nos rendimos, solamente a Él adoramos y a Él servimos. Amén. Vamos ahí con todo tu corazón. Él ha cambiado tu vida, ven y dale la gloria. Vamos a testificar, vamos a contar su historia. A través de nosotros todos sabrán y conocerán el poder de Cristo, el poder de Cristo. Él ha cambiado tu vida, ven y dale la gloria. Vamos a testificar, vamos a contar su historia. A través de nosotros todos sabrán y conocerán el poder de Cristo, el que el poder de Cristo, 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 el poder de Cristo. ¿Cuántos saltan? No soy quien solía ser, ¿Por qué? porque tu amor me transformó. Soy creyente del poder de Cristo, así lo creo, así lo creo, así lo creo. no soy quien solía ser, Porque tu amor me transformó. soy creyente, del poder de Cristo, ahora soy santo, porque Él me limpió. Exaltamos al único Dios, fiel y verdadero. Amén, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que... Buenas noches, iglesia. Después de este gran tiempo de alabanza y de oración, ahora vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo con nuestros diezmos y ofrendas. Esto es algo que, como hemos venido hablando acerca de los últimos miércoles y domingos, fines de semana, es algo que debe salir de nuestro corazón, iglesia. Es algo que no lo debemos de hacer por obligación o porque nos toque o para que alguien nos vea. No, nos interesa es que Dios nos vea y que Dios se agrade de lo que hacemos. Y para ello quiero que por favor me acompañe a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Dice el versículo 20: toda la gloria sea para Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Aquí hay un mensaje increíble, iglesia, y es de que
Pablo estaba allí en necesidad, pero agradecía a la iglesia de Filipos que lo habían suplido en sus necesidades. Ahora les estaba diciendo, ahora ustedes no teman, porque aquel que dio no solamente su vida para nuestra salvación, también la ha dado para nuestra provisión. Por eso él allí decía, somos más que vencedores en Cristo Jesús. En ese mismo capítulo está hablando de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece a pesar de las adversidades, de las circunstancias en las que en este momento estamos viviendo. Algunas familias están en escasez, pero que usted y yo hoy podamos declarar, Señor, tú suplirás todo lo que necesite conforme a tus gloriosas riquezas. Y esta declaración, iglesia, es lo que a Dios va a llegar con olor fragante, para que usted y yo podamos deleitarnos de las abundantes bendiciones que Él trae, que ya nos dio, y traerá a nuestra vida. ¿Con qué fin, iglesia? Para que usted y yo podamos ser de bendición a muchas más personas, con el fin de que esa bendición abundante que está en nuestro corazón podamos deleitarnos ahora mismo, reclamarla en el nombre del Señor Jesús, para que no solamente las personas que están a nuestro alrededor puedan verlo, sino nosotros podamos ser parte de esa plenitud de Dios, podamos ser parte de esos hijos de Dios que viven en su gracia abundante, que viven en su provisión abundante, con el fin de que usted y yo podamos vivir deleitándonos en su presencia. Así que le animo a que usted pueda allí cerrar sus ojos por un momento y diga conmigo: gracias, Señor Jesús, porque hoy declaro que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus gloriosas riquezas en Cristo Jesús, porque yo estoy en Cristo y no en crisis. Señor, gracias te doy, Señor, porque a pesar de que a mi alrededor, Señor, hable de escasez, Señor, hable de que quizás no tengo para esto, para lo otro, Señor, y yo declaro que tú ya has provisto para ellos, Señor. Gracias te doy, no solamente has provisto lo necesario, sino de forma abundante, Señor, para también bendecir a otras personas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el tiempo de su gloria, realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas ahora es más fácil. Ingresa a nuestra página web www.eltiempodesugloria.com. Escribe tu cantidad y da clic en donar. Ahora finaliza tu compra y diligencia tus datos. Selecciona la opción realizar pedido y da clic en pagar. Selecciona el medio de pago más cercano a tu casa: tarjeta de crédito o débito, débito bancario PCE, pago en efectivo o acercándote a las corresponsales bancarias Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda, los cuales generarán un número de pago. Una vez realices tu donación, diezmo u ofrenda, envíanos el comprobante al WhatsApp 300-242-1989 o al correo eltiempodesugloria@gmail.com. Ten en cuenta, si realizas tu consignación en corresponsal bancario, banco, caja social, cuenta de ahorros 240-300-568-84, a nombre de Iglesia Cristiana El Tiempo de Su Gloria, con NIT 900-489-150-0. También puedes acercarte a nuestra iglesia, pero antes comunícate con nosotros y te indicaremos los horarios de atención. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Bueno, póngase cómodo allí en su casa. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo sé que el Espíritu Santo va a hablar hoy a su vida, a sus hijos, a su familia. Amén. Diga conmigo: esta es la palabra de Dios, útil para instruir, para enseñar y para corregir. La palabra de Dios trae vida a mi casa, trae vida a mi mente, trae vida a mi familia, Señor. Gracias por tu palabra, que hoy me enseñará, hoy me corregirá, hoy me exhortará, me alentará. Tu palabra es la verdad. Yo soy lo que la palabra dice que soy, y yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Espíritu Santo, bienvenido en esta noche a mi casa, a este lugar de grabación. Bienvenido a la iglesia El Tiempo de Su Gloria. Bienvenido a cada persona que quiere hoy escuchar tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que no te falte la fe, fue lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro iba a pasar por una prueba. Y ese es el título de mi prédica en esta noche. Que no te falte la fe. Bueno, vamos rápidamente. Lucas capítulo 22:32 dice: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Cada día pasan en nuestras vidas y tenemos que tomar decisiones de lo que pasa en nuestras vidas. Tomamos decisiones para seguir la palabra de Dios o tomamos decisiones para creer a lo que el mundo dice. Y Dios te dice que lo que pasa con tu vida es para que tu fe se fortalezca
y entiendas la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios te está diciendo en esta noche. Quiero que te fortalezcas, quiero que estés allí conmigo, quiero fortalecerte, también quiero enseñarte, quiero volverte un guerrero, quiero volverte un hijo mío. Quiero que sepas que si crees en mí jamás voy a dudar de ti, jamás voy a desconfiar de ti. Dios no desconfía de ti. Por eso Jesús oró por Pedro y le dijo: Pedro, que no te falte tu fe. Porque Jesús tenía confianza en Pedro, porque Jesús tenía confianza en Pedro. Jesús confiaba en Jesús, no dudaba de Pedro. Jesús estaba con Pedro y sabía que Pedro tenía que pasar una prueba, pero Jesús nunca pensó que Pedro no la pasaría. Al contrario, oró para que Pedro sí la pasara. Entonces, eso es lo que quiero decirte en esta noche. Pedro pasó la prueba, tú vas a pasar la prueba, porque entre Pedro y tú no hay ninguna diferencia. Pero hay algo que no te dejará perder la batalla, y es la fe en Dios. Eso sí, la fe en Dios no te dejará perder la batalla. Entiéndeme, mi querido hermano, en esta noche, si tú te fortaleces en la fe, y Jesús oró por Pedro, le dijo que no te falte tu fe. Yo te digo en esta noche, oro por la iglesia del tiempo de su gloria, por cada persona que me está mirando en esta noche, y les digo que no falte la fe. Fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en su poder, fe en su gloria, fe en las riquezas, fe en su carácter, fe en su integridad, fe en su verdad, fe en toda su esencia, porque Dios es bueno y Dios es poderoso. Y ahora, otra cosita, a pesar que Pedro iba a fallarle a Jesús, ahora, ¿cuántos saben que Jesús sabía que Pedro le iba a fallar? O sea, Él sabe todo, eres Dios. Y aún así, Él oró por Pedro. ¿Por qué? Porque no son nuestros pecados lo que hacen que podamos pasar las pruebas. Pecar o no pecar, eso no es un tema de salvación, no es un tema de quizás de que Dios tenga el favor de Dios o no. El pecado trae su consecuencia, obviamente. Pero cuando una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, comenzamos una carrera de avanzar, una carrera de crecer, dominar nuestra carne y que nuestro espíritu tome el control de nuestra vida. Cuando tenemos eso, cuando tenemos el Espíritu de Dios tomando el control de nuestra vida, entonces sabemos que Dios nos va a fortalecer en cada prueba que pasemos. Y allí es donde estamos todos diciendo que no nos falte la fe. Y eso que no es que no falte Jesús, no es que no falte la palabra, no es que no falten los pastores, vamos a estar todos unidos, la iglesia siempre va a estar, pero cada uno de nosotros tenemos que decir que no nos falte la fe. Porque todos tendremos que pasar por la prueba, porque todos tendremos que pasar por la zarandeada y porque todos quizás están pasando por la zarandeada. Pero Dios está diciendo que no te falte tu fe. Y a pesar de los errores que hayas cometido en tu pasado, Dios no le dijo a Pedro, pero Pedro, que no te falte la fe, pero pilas porque yo sé que tú me vas a negar, tú vas a fracasar. Jesús no le dijo eso, Jesús le dijo que no te falte la fe. A pesar de que lo iba a negar, a pesar que iba a fallar, Jesús está animando a Pedro a que continúe con la carrera, que si se cae, se levante y que siempre tenga fe en que Dios puede levantarlo. Y eso es la palabra que traigo para usted en esta noche. La palabra que traigo para usted en esta noche es que no te falte tu fe. Si has pecado en el pasado, borra el pasado. Cristo, en la sangre de Cristo, gloria a Dios, y la muerte en la cruz del Calvario borró nuestros pecados. Gracias a su sangre preciosa, Él nos limpió nuestros pecados. Si cometiste un pecado en el presente, entonces no te preocupes, igual Dios tampoco te está juzgando. Acércate a Él, pide perdón, arrepiéntete. Recuerda que Juan 1:9 dice que tenemos un abogado que intercede por nosotros y nosotros podemos arrepentirnos y confesar todos nuestros pecados, pedir perdón y Él nos perdonará gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero también si tienes miedo por pecados futuros que puedas cometer porque tienes debilidades, tampoco te preocupes. Lo que debes preocuparte es que tu fe no falte. Y eso fue quizás la preocupación de Cristo con Pedro. Mira, Pedro, eres un obstinado. Pedro, sé que a veces eres rebelde, sé que pecas, sé que me vas a negar, lo vas a hacer, pero te estoy diciendo, hay algo que me preocupa y es que no te falte la fe. Y eso es lo importante, que no me falte la fe en Dios. Y Dios quiere que no te falte la fe. Eso, si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para estos tiempos contigo, es que no te falte la fe. Y si no te falta la fe, entonces no solo podrás salir del problema. Si no te falta la fe, no solo podrás salir de esa circunstancia. Si no te falta la fe, también podrás animar a otros hermanos. Porque note lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro,
cuando tú salgas de ese problema, que sé que vas a salir, que sé que la fe, que estoy orando para que tu fe no falte, ahora tú vas a ayudar a tus hermanos. En muchas versiones dice, ve y los ayudas. En otra versión dice, ve y que se mantengan firmes. En otras dice, ve y sé ejemplo de tus hermanos y muéstrales que tú pudiste salir y también ellos lo podrán hacer. ¿Qué quiere decir? Que Dios no solamente te tiene para sacarte de ese problema, sino que tú vas a ayudar a otros a salir del problema. Entonces, la fe es algo que se recibe, pero también la fe es algo que se da. Entonces, Dios le dijo a Pedro que no te falte tu fe. Jesús le dijo a Pedro que no te falte tu fe, porque cuando tú la recibas, cuando tú entiendas que eres un victorioso en Cristo Jesús, tú ayudarás a tus hermanos a que también lo sean. ¿Y cuántos sabemos que Pedro realmente fue victorioso después de que Cristo resucitó? Amén, y animó a muchas personas. Entonces, Jesús sabía que Pedro iba a ser tentado. Jesús sabía que Pedro iba a caer en la tentación. No solamente que iba a ser tentado, sino que Pedro también iba a ceder a la tentación y iba a pecar contra Dios. Pero entonces Jesús le dijo, voy a orar por ti. Y me impacta esto. Jesús oró por Pedro. Quiero decirte en esta noche, esa oración que Jesús hizo por Pedro te cubre a ti. Porque Él no solamente oró por Pedro. En alguna parte también Jesús dice, y oro por todos aquellos que me han de recibir. En la palabra de Dios está escrito. Entonces Jesús ya oró por ti. ¿Y cuál fue la oración que Cristo hizo? La oración que Cristo hizo, que no te falte tu fe. Y eso es lo que quiero hablarles y compartirles en esta noche. Entonces quiero decirte que la fe es la respuesta para todos tus problemas. La fe en Dios, obviamente, la fe en su palabra. Y la fe es lo que sostiene tu vida hacia todas las promesas de Dios. Las promesas de Dios son grandes, las promesas de Dios son poderosas, las promesas de Dios son hermosas, pero escúchame bien lo que te voy a decir, la fe te sostiene. No es tener una Biblia en la casa abierta en el Salmo 91 lo que te sostiene. No es saberse la Biblia de memoria lo que te sostiene. Es la fe en la obra de Jesús lo que te sostiene. Y primer punto que voy a tratar acá, son 3 punticos nomás que voy a tratar. Y los puntos que voy a tratar son los siguientes. ¿Cómo crezco en fe? Esto es importante porque muchas personas están tratando de cómo salir del problema. No pienses en cómo salir del problema. Piensa en cómo crecer en fe, fortalecerse en fe, para que no solamente salgas de ese problema, sino de los problemas que vienen más adelante y que te vuelvas un guerrero en la vida y que nada te dé miedo, porque ahora te volviste fuerte en fe y lo que ese problema aparentemente te iba a, ¿qué te puedo decir? Te iba a matar, te iba a destruir. Finalmente lo que hizo fue fortalecerse más en la fe. Entonces mi primer punto es, ¿cómo crezco en fe? Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces será salvo. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay. Pero en este texto que les acabo de leer, quiero decirle en esta noche que Dios está enseñándonos a cómo confesar, a cómo creer con nuestro corazón y a cómo actuar. Entonces tenemos el derecho a comprobar la fidelidad de Dios en tiempos de imposibilidades. Confía en Dios. Anota esto, por favor. Confía en Dios en tiempos de imposibilidades. ¿Cuáles son los tiempos de imposibilidades? Los tiempos de imposibilidades son cuando tú dices, yo no puedo con esto. Dios, me la pusiste grande, esto está imposible. Gloria a Dios porque está fortaleciendo tu fe. Gloria a Dios porque ese problema es para que tú crezcas en la fe. Gloria a Dios porque si Dios permitió ese problema es porque Él sabe que tú puedes con ese problema. Y lo mejor de todo, está orando por ti. ¿Cuántos saben que Jesús intercede por ti? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo intercede por ti? A Dios Padre está intercediendo por ti para que tú puedas pasar esas imposibilidades. Ahora, Dios pone en nuestras manos los medios por los cuales puede ser esa fe desatada. ¿Qué quiero enseñarles en esta noche, compartirles en esta noche? Que Dios ya puso en tus manos la solución de tu problema. Quizás no te has dado cuenta, pero Dios puso en tus manos la solución de tu problema. Eso es. Entonces necesitas saber que si no tenemos fe, no es la responsabilidad de Dios. No vayas a culpar a Dios de tu falta de fe y culpar a Dios de nuestra falta de fe
es una ignorancia total, porque realmente Dios ya proveyó. No sé si usted pueda decir conmigo allá en casa, levante su manita derecha, diga conmigo: Dios ya proveyó todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Dios ha provisto todo para que cada cristiano se fortalezca en su fe. Hay diferentes clases de fe: hay fe para salvación, hay fe para sanidad, hay fe para prosperidad, hay fe para salir de los problemas, hay fe para salir del temor. Pero voy a tratar de hablar algunas clases de fe en esta noche, pero también quizás más adelante podré seguir hablándoles un poco que no falte tu fe. Para comenzar, nuestra salvación es por fe, y de ahí en adelante todo será por fe. Efesios 2:8 dice que es por fe que recibimos la salvación y no por nuestras obras. Muchos piensan que las obras muertas son las que nos salvan, pero las obras muertas no son las que nos salvan. Las obras muertas simplemente es una doctrina básica que nosotros tenemos que arrepentirnos en Cristo, o sea que por Cristo todos los pecados fueron perdonados y nos arrepentimos y ya, pero realmente no son los pecados los que nos salvan. Pecar o no pecar, tú no eres tan salvo, más salvo o menos salvo si tú pecas o no pecas. No, tú eres salvo porque recibiste a Cristo Jesús en tu corazón y lo aceptaste como su único y suficiente Salvador personal. De ahí para adelante comienza un proceso de santificación en tu alma y renovación en tu mente. Entonces, cerca de ti la palabra está en tu boca y en tu corazón. Es lo que dice allí nuestro texto base de cómo crecer en fe. La palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. Entonces, ¿qué dice ahí? Que si tú confiesas con tu boca y crees con tu corazón que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y tu Dios, entonces así serás salvo. Ahora también cree que Dios Padre lo envió al mundo, murió y lo levantó de los muertos. Dice ahí, y lo levantó de los muertos, porque si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, pues entonces no habría sentido nada de esto. Pero Cristo venció la muerte, venció los demonios, venció a Satanás y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y todo aquel que invocare, dice ahí, todo aquel que invocare el nombre del Señor, entonces será salvo. Entonces, según este texto, ¿cuáles son los pasos que yo debo seguir? Según este texto, el primer paso que yo debo seguir es confesar. Confesar con mi boca a Dios. Confesar con mi boca a Jesús. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. El segundo paso es creer con mi corazón, decir, yo creo con mi corazón que Él va. El creer con el corazón involucra ya los pensamientos, inclusive, donde tú te recreas en ese pensamiento y dices, yo creo realmente que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador y que Él está conmigo todo el tiempo ayudándome, que Él está conmigo todo el tiempo cubriéndome, protegiéndome. Pero el tercer paso es aceptarlo, porque tú puedes creer pero no lo aceptas. ¿Y qué es aceptarlo? Entrar en un estado de aceptación. Esto va a suceder o va a suceder. Yo lo creo y yo lo acepto, y esta circunstancia no va a ser, y si es una circunstancia adversa va a ser por poco tiempo. Entonces, leer y poner en obra la palabra de Dios es clave para avivar nuestra fe. Tenemos que poner en obra la palabra de Dios, tenemos que poner la palabra de Dios allí todo el tiempo en nuestra boca, en nuestro corazón. La fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. En Hechos capítulo 11, versículo 13 y 14, habla de que un ángel se le apareció a Cornelio. Y Cornelio es un tipo de mundano que no conoce a Dios, que no conoce el evangelio, pero un ángel se le apareció y le dijo, voy a enviar a un hombre para que te hable. Ahora, pues finalmente el ángel podía haberle predicado el evangelio, pero a los ángeles no se les es permitido predicar el evangelio. Ese mandato es para los hombres y no para los ángeles. Entonces el ángel le dijo a Cornelio, Cornelio, le enviaré a un apóstol llamado Pedro y él te hablará las palabras que él te diga no salvarán solamente tu vida, sino salvarán tu familia, salvarán tu empresa, salvarán tu casa, salvarán todo lo que tú tienes. Ahora Cornelio dijo, wow, o sea, es impresionante cómo cuando Pedro llegó y habló estas palabras, de verdad sucedió así. Salvó la vida de Cornelio, sanó la vida de Cornelio, lo bendijo, porque ese es mi Dios, ese es el Dios en el que yo creo y en el que Él está planeando para ti y para mí, que nuestra fe no falte, para que nosotros podamos hablarle al mundo entero de la salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación,
que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo restaura, entonces tu fe está aumentando. La salvación viene por el oír y el oír y el oír las palabras del Evangelio de Jesús. Entonces esa es una tarea de hablar del Evangelio, de hablar de Cristo, de hablar de la salvación. En vez de hablar cosas negativas, necesitamos hablar de Cristo más, hablar de Cristo más, en vez de hablar cosas negativas. Entonces tenemos fe para la salvación. Muchos tienen fe para la salvación, pero no tienen fe para la sanidad. Es increíble cómo personas dudan más de que Dios les pueda sanar a que Dios los pueda salvar. Ok, sí, Dios me salvó, pero no me puede sanar. No es así, no funciona así con Dios. Cristo no solamente vino a salvar, sino Cristo también vino a sanar. Ahora, ¿a sanar qué? A sanar lo que sea, lo que sea. Él vino a salvar lo que sea. No importa la enfermedad que usted tenga, vino a salvar lo que sea. Ahora voy a contarles una historia para que ayuden a aumentar su fe. ¿Cómo aumenta la fe? Primero, obviamente les expliqué sobre Cornelio, que Cornelio fue aquel hombre que recibió el Evangelio, y gracias al Evangelio, el Evangelio hace que aumente nuestra fe, tanto para el que recibe como para el que lo da. Pero Pablo miró en una ciudad de Listra a un hombre inválido. Este hombre inválido que miró en la ciudad de Listra, estaba inválido, no podía caminar, nació cojo, nació con las piernas pero muertas, o sea, nació de nacimiento, estaba cojo, no podía caminar aquel hombre en Listra. Pero primero, Pablo se acercó y le predicó el Evangelio a este hombre. Segundo, este hombre escuchó el Evangelio de Cristo. Y tercero, recibió el Evangelio de Cristo. Entonces sucedió un milagro. Pablo le dijo: hombre, levántate y camina. Y el hombre de Listra, la Biblia no dice el nombre de este hombre, solo dijo que había un hombre en la ciudad de Listra. Se levantó y simplemente caminó. Fue impresionante. Ahora, quiero explicarles que este milagro no provino de Pablo, vino del hombre que escuchó y creyó. ¡Wow! A veces pensamos que el milagro viene del pastor o que el milagro viene del siervo de Dios que ora por ti. Aunque sí hay un trabajo allí, sí hacemos un trabajo, usted completa nuestro trabajo. Quiero decirle que para que usted crezca en fe, me está escuchando esta prédica, pero tú también tienes que tener fe en las palabras que yo te estoy diciendo, de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, de lo que te estoy compartiendo. Tú estás escuchando ahorita una prédica, y la prédica que tú estás escuchando hoy, tú tomas la decisión de creer o no creer, de tener fe o no tener fe. Entonces Pablo hizo tres cositas. Primero, Pablo le predicó a este hombre. Segundo, Pablo vio que este hombre respondió positivamente a las buenas nuevas de Cristo. Amén. Y tercero, Pablo pues lo invitó a que se pudieran fe. O sea, Pablo tuvo visión. Este hombre ya recibió de Cristo. Este hombre recibió positivamente el Evangelio de Cristo. Este hombre prestó atención. Pues sencillamente Pablo dedujo y dijo: no, ya este hombre creyó. Ahora le dijo: hombre, levántate y anda. Pero hasta ahí fue el trabajo de Pablo. ¿Y qué hizo el hombre? Primero, escuchó con atención la predicación de Pablo. Lo segundo, creyó que Dios lo sanaría. En el momento en que Pablo le está diciendo que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que salva, él está mirando su condición y está diciendo: bueno, pues aquí hay una oportunidad, yo creo que puedo ser sano, yo creo en esa palabra que este hombre me está diciendo. Pero lo tercero que hizo este hombre, que Pablo no hizo, pero sí hizo el hombre, fue que le obedeció a Pablo. O sea, se levantó, mis queridos hermanos. Este hombre se levantó, le hizo caso a Pablo. Pablo lo llamó, entonces él se levantó, y dice la palabra de Dios que entonces comenzó a caminar de una. Entonces Pablo habló del Evangelio y el hombre creyó y confesó y actuó. O sea, Pablo le dio el Evangelio porque no, le dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para sanar y para salvar. Entonces es algo impresionante. Entonces mire cómo dos cosas se unieron allí, cómo se creció la fe de Pablo y cómo creció la fe de este hombre. Pero tuvo que suceder dos cosas allí. ¿Cuáles cosas? Que nosotros como pastores, como predicadores, damos la palabra, enseñamos de Cristo, enseñamos que Cristo te puede sanar, que Cristo te puede salvar. Pero tú que me escuchas al otro lado de la cámara, tú que me escuchas en esta predicación, estás ahora, debes creer en esa palabra, debes prestar atención. Dice la Biblia que aquel hombre prestó atención. Entonces no sé si tú estás prestando atención a esta prédica o simplemente estás allí jugando con el celular o comiendo
tomando algo o charlando y medio escuchando esta prédica, entonces tu fe no va a crecer, perdón. Pero si tú prestas atención a esta prédica, dice: yo creo en esta prédica, yo creo que puedo crecer en fe, yo creo que Cristo me puede sanar, yo creo que Cristo me puede salvar de esta situación. Entonces te paras y dices: Jesús, tú viniste a salvar, tú viniste a sanar, yo creo en tu evangelio, lo que predicó el pastor ese miércoles me llenó, yo creo. Y se para y camina. Si tu problema viene rápido y se va, y tu solución viene súper rápido para salir de ese problema. Entonces la salvación es libertad, la salvación es seguridad, la salvación es santidad, la salvación es sanidad, la salvación es justicia. Y la fe no solo te salva, sino también te sana. A ver, ¿cuántos pueden decir conmigo: Cristo no solo vino a salvarme, sino también vino a sanarme, y vino a darme vida, y vino a darme vida en abundancia, me vino a dar luz, me vino a dar seguridad, me vino a dar confianza, me vino a dar todo lo que yo necesito? Amén. Pero como cristianos debemos poner nuestra fe en acción. No puedes crecer si no pones tu fe en acción. En Marcos 5:34 Jesús le dijo a una mujer: tu fe te ha sanado. Siempre Jesús no dijo mi fe, sino dijo tu fe. Mira, Dios no va a hacer nada contigo, escúchame lo que te estoy diciendo en esta noche, porque Él ya lo hizo todo. Él ya te proveyó la fe, Él ya te proveyó la seguridad, Él ya te proveyó la paz. Tú tienes que tomarla, tú tienes que creerla, tú tienes que confesarla, tú tienes que recibirla y tú tienes que actuarla. Es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando Dios nos dice que pone cada situación en nuestra mano, Él está diciendo la verdad. Él está diciendo: la situación que tú estás viviendo ya no está en mis manos. Wow. Ahora muchos dicen: pero Señor, yo oro, todo está en tus manos, Señor, pongo esta situación en tus manos. Y Dios te está diciendo: yo ya no la tengo en mis manos, está en tus manos. Wow, o sea, está contradiciendo literalmente tu oración. Y Dios dice que la salvación y la sanidad ya no dependen de Él. Oh, esto puede ser algo nuevo para alguien. Dice: la salvación y la sanidad ya no depende de mí. ¿Cómo así? Entonces ellos no me sanan ni me salvas. Él dice: ya te sané y ya te salvé. Ahora depende de tu fe, depende de lo que tú confieses, depende de lo que tú creas en tu corazón, y depende de lo que tú actúes en tu corazón, que vas a recibir el milagro, que vas a recibir todo lo que Dios tiene para ti. Entonces Dios dice que la salvación y la sanidad ya no dependen de Él, sino de ti. Que sucedan milagros en tu vida no dependerá de Dios. Que sucedan milagros en tu vida 100% dependerán de ti. 100% dependerá lo que tú confieses, lo que tú creas en tu corazón. Nada en tu vida se moverá si tú no lo confiesas, si tú no lo crees en tu corazón, si tú no actúas. Muchos dicen: mi destino está en las manos de Dios. No, no, no. Él sí planeó una vida para ti. Él tiene un final feliz, pensamientos de bien y no de mal. Pero tu destino está en tus manos, en tu boca, en tu corazón, en tu actuar. La Biblia lo dice claramente, que nuestra vida sigue en nuestras palabras, en Proverbios. Entonces Dios ya proveyó todo lo que necesitamos. Ahora lo tomamos en fe, lo confesamos, lo creemos, actuamos. Vamos a ir a Romanos 10:17. Dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Muchos dicen que la fe viene por el oír, y el oír la palabra, pero lee Romanos 17. Es claro y evidente que dice el mensaje de Cristo. Ahora puedes leer Génesis y todo el Antiguo Testamento, pero aquí está diciendo que la fe es por el oír el mensaje de Cristo. Dice: sí, yo ya conozco que Cristo murió, yo ya conozco que Cristo resucitó, ya no me hables más de eso porque pues ya lo sé. Oh, ok, entonces tú no puedes crecer en fe, porque aquí claramente dice que tú tienes que todos los días recrear tu mente y tu corazón en el mensaje de Cristo Jesús. Confesarlo: Cristo Jesús me sana, Cristo Jesús me restaura, Cristo Jesús venció a Satanás, Cristo Jesús venció el temor, Cristo Jesús está conmigo. Amén, gloria a Dios. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, para creer en fe no es solamente saber una vez que tuviste que aceptar a Cristo Jesús en tu corazón y que ya, simplemente aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón y ya no pasa nada. No, eso no es así. Cada día tienes que crecer en la palabra de Dios. Cada día tienes que crecer en Cristo Jesús. Tienes que crecer en Jesús, porque Él es tu guía, porque Él es tu salvación, y tienes que vivir esa palabra. Entonces, mi primer punto en esta noche es cómo crecer de fe en fe.
¿Cómo creciendo en la fe? ¿Cómo podemos crecer en la fe? Y es evidente que está en nuestras manos crecer. No está en las manos de Dios, no es la responsabilidad de Dios. Mi segundo punto allí, para que no falte nuestra fe, es que estemos confesando lo correcto. ¿Qué estamos confesando? La pregunta que yo hice acá. ¿Qué estamos confesando? A veces confesamos cosas correctas o a veces confesamos cosas incorrectas. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17 dice: pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Primera de Pedro, capítulo 2, 24 dice: él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes ya han sido sanados. No dice que van a ser sanados, sino dice ya fueron sanados. Mateo 8, 17 dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Entonces quiero explicarte en esta noche algo. ¿Tus palabras te atarán a Dios o tus palabras te atarán al diablo? Así de sencillo. Eso es así. Lo que tú confieses te atará a Dios o lo que tú confieses te atará al diablo. La Biblia contiene pensamientos de Dios. Si tú quieres saber cuáles son los pensamientos de Dios, pues lee la palabra de Dios. Esos son los pensamientos de Dios. Ahora Isaías 55, 8 y 9 dice que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Entonces nunca compares tus ideas con la Biblia. Nunca compares tus pensamientos con la Biblia. Porque Dios está chévere, Él te deja pensar y que seas único y gloria a Dios por eso, pero cuando se trata con referente a la salvación de tu vida y a la sanidad de tu vida, de tu familia, solo la palabra de Dios tiene la razón, amén. Tú no puedes tratar de tener la razón en la ayuda que Dios te da, porque fallas, mi amado hermano. Solo la palabra de Dios puede tener la razón. Es por eso que necesitamos mirar lo que estamos diciendo, lo que estamos viviendo y cómo lo podemos sobrellevar. La Biblia contiene los pensamientos de Dios. Entonces, si estudiamos la palabra, nos atrevemos a pensar como Dios. Entonces, lo que digas será hecho. Es tremendo, porque si tú estudias la palabra de Dios, comienzas a pensar como Dios. Mira lo que dice Marcos 11, 22, 24. Tengan fe en Dios. Respondió Jesús: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abregar la menor duda de que lo dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este texto lo que está diciendo es que todo lo que tú digas, eso será. Amén. Ay, pero lo dije por broma. Eso será. Tú lo dijiste. Ahí está, Marcos 11, 23, 24. No hay pierde. Si tú lo declaras, eso sucederá. Entonces, cualquier cosa que tú confieses, cualquier cosa que tú digas en oración, sin dudar, la obtendrás. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que usted está confesando? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Ay, Dios mío, si me pongo a dar ejemplos de todo lo que estamos hablando, Señor Jesús, no terminaría esta prédica esta noche. Es tremendo lo que la gente está diciendo. Está hablando de temor, está hablando de enfermedad. Es que si nos reunimos en esta iglesia nos vamos a enfermar. Es que no podemos sobrepasar las leyes, y ya expliqué el domingo pasado sobre eso. Y si no te quedó claro, ve a la prédica del domingo y escúchala, donde dice que si una ley quiere sobrepasar la ley de Dios, estamos llamados a no obedecer. Entonces el diablo se mueve en las confesiones de derrota. El diablo se mueve en las confesiones de fracaso. Hablar como el mundo impide que triunfemos para ser sanos. Hablar como el diablo quiere que hablemos impide que impide que nosotros triunfemos para ser victoriosos. Hablar como todo el mundo está hablando hoy en día simplemente impide que Dios pueda hacer su obra en mi vida, que Dios pueda hacer su obra de salvación, que Dios pueda hacer su obra de sanidad. Entonces la enfermedad, llámese como se llame, llámese coronavirus, llámese depresión, llámese como se llame, Cristo la llevó en la cruz del Calvario, y yo confieso que por las llagas de Cristo yo ya fui curado. Él murió por mí. Él dice en Isaías 55 también que por sus llagas yo ya fui curado, y eso es lo que voy a confesar. Pero tengo síntomas, por las llagas de Cristo fui curado. Conozco muchos hermanos que tienen una gripita y dicen tengo coronavirus, ay, se ponen a declararlo, y hasta de pronto sí les llega a contagiar de tanto confesarlo, porque la Biblia dice que todo lo que confesemos lo atraemos para nuestra vida. Por eso tenemos que decir, ¿cómo es posible que la Biblia, todo el mundo está diciendo pero terrible, pero mire el día sin IVA y toda la gente que se reunió? Ay, dejemos de ser hipócritas, porque ese día se reunieron varios, pero tú ¿con cuántos te has reunido? A ver, la verdad, ¿te has reunido con tu familia?
¿Te has reunido, has ido a la tienda sin tapabocas? ¿Te has salido a hablar con tu familia abiertamente? Ay, no, pastor, no, yo solamente me he quedado encerrado. Mentiras, todos han salido. Nadie puede decir que no ha salido. Nadie puede decir que no ha compartido con una persona o con otra. Realmente no importa si lo haces o no. Lo que importa es la fe, tu confesión en lo que dice la palabra de Dios. No nos podemos someter a una mentira. No nos podemos someter al pecado. No nos podemos someter a lo que nos dice el mundo. Porque si nos regimos a lo que dice el mundo, entonces no estamos en nada. Entonces esta predicación no valdría. Pero por eso dice acá, eres lo que confiesas. Y obviamente manteniendo nuestros protocolos, porque tenemos que hacerlos también. Tenemos que tener más fe en la palabra que en los protocolos. Entonces, la enfermedad, llámese como se llame, no tenemos que atribuírnosla. Si está en la Biblia, lo que dice en la Biblia, yo lo confieso, que ya no está. Ahora, ¿qué pasaría si está? La pregunta es, ¿qué pasaría si realmente estuviera enfermo del coronavirus, o tuviera un cáncer, o tuviera una enfermedad? Pues la Biblia dice que aún así sigas confesando. La Biblia dice que aún así sigas declarando la palabra. La Biblia dice que aún así declara la palabra. Dios está diciendo, por las llagas de Cristo fui curado. Por las llagas de Cristo fui curado. Amén, gloria a Dios. Cristo vino y murió por mí. Por sus llagas yo fui sano en el nombre de Jesús. Amén, creo en Cristo Jesús, en su palabra. Entonces, cuando nosotros testificamos solo de lo que el Señor ha hecho y no estamos testificando del problema, de la situación, entonces lo estamos glorificando solo a Él. ¿Cuántos dicen conmigo en esta noche? Yo estoy glorificando solo a Jesús. Glorifica, magnifica el poder de Dios. Magnifica el poder de Dios con tus palabras y no magnifiques el problema. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios puede tener una bendición para ti muy grande. Dios puede amarte, puede tener cosas preparadas para ti muy grandes, pero tu confesión está impidiendo que Dios haga algo grande en tu vida. Tu confesión está impidiendo que Dios derrame de su poder sobre su vida, porque estás confesando algo contrario a lo que Dios tiene para ti. Entonces, en realidad, cuando magnificas la derrota, estás diciéndole, es más grande esta situación que Dios. Y Dios no es tan grande, no es tan poderoso. Dios no puede con esto. Es tremendo, mis amados hermanos. Entonces, el confesar la derrota simplemente le abre la puerta al diablo. El confesar el fracaso simplemente está abriendo para que realmente venga la enfermedad. Hay personas que tenían una enfermedad avanzada y Dios les iba a sanar, pero por estar tan temerosos de lo que está pasando, la enfermedad llegó y los mató. O sea, murieron más de pánico que de la misma enfermedad. Entonces, todo lo contrario sucede cuando tú te apegas a la palabra de Dios. Todo lo contrario sucede cuando tú declaras la palabra de Dios. Estás diciendo, aunque tenga la enfermedad y aunque no la tenga, no vendrá a mí. Y si la tengo, pues se tiene que ir en el nombre de Jesús. Solo tienes que mantenerte firme en Dios y en sus promesas. Les voy a regalar 2 Timoteo 1:17. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aunque en lo natural sintamos miedo, nunca debemos confesar que tenemos miedo. Entonces, esto es lo que nos enseña este texto anterior. Dice, porque Dios no me ha dado un espíritu de miedo. O sea, no quiere decir que no sienta miedo, pero lo que está confesando y lo que está declarando es que está diciendo, Dios a mí no me ha dado un espíritu de miedo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo en esta noche? Dios a mí no me ha dado un espíritu de miedo. ¿Puede tener miedo? Claro, pero no lo confieso. Quiere decir que me puedo estar por dentro muriendo del miedo, pero confieso, tengo fe en Cristo y no tengo miedo. Wow, esto es poderoso, esto es fe. Porque estás confesando lo contrario a lo que sientes. Y lo mismo sucede con la duda. Cuando tú tienes duda, viene la duda, tú sientes duda, es normal que lo sientas. Todo el mundo sentimos duda. Pero ¿qué es lo que importa? Lo que tú declaras. Aún temeroso, aún con duda, aún con incredulidad, tú dices, no tengo duda. Eso es lo contrario. La fe habla lo que no es. Esto es, mi confesión tiene que ser contraria. Ay, pastor, pero es que entonces no soy sincero. No llame que no eres sincero a falta de obediencia. Dios está diciendo, obedece a la palabra de Dios. Obedece a lo que yo te estoy diciendo. Entonces lo que debes hacer es resistir al diablo. Hablar lo que eres en Cristo Jesús. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Bueno, mi primer punto es cómo crecer en fe. Mi segundo punto es ¿qué es lo que estamos confesando? Y el último punto, porque el tiempo ya se me acaba. El último punto es, confiese la palabra de Dios. Primero, crezca en su fe. Segundo, ¿qué está confesando? Y tercero, confiese la palabra de Dios. Isaías 41:10. Quiero que confieses este texto conmigo. Todos juntos vamos a confesarlo. Así que no temas, porque yo estoy contigo.
no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa. Entonces, no sé si tú puedes decir conmigo, todos los que estamos aquí en producción, todos los que están allá en casa, digan conmigo: yo no soy un desconfiado, soy un creyente. Amén. Sí, a veces queremos comprar algo, queremos hacer algo y nos entra un espíritu de desconfianza. Pero si es original o no es original, pero si es no sé qué. Y esos mismos se nos entra con Dios, pero tu palabra si es verdad o no es verdad. Pero si estás conmigo o no estás conmigo, no hay nada de desconfianza. No más. Diga conmigo: yo no soy un desconfiado, yo soy un creyente en la palabra de Dios. Porque lo que tú confieses se vuelve parte de tu vida, se vuelve tu amigo. Y si tú confiesas derrota, y si tú confiesas tristeza, y si tú confiesas temor, recuerda que vas a vivir con lo que tú confiesas. Entonces, cuando decida confesar lo correcto, Dios te sanará, Dios te restaurará, Dios te prosperará, Dios abrirá puertas donde no hay. Entonces no tenemos miedo porque somos hijos de Dios. Reconoce a Dios en todos tus caminos y te irá bien. Eso es, confiesa la palabra de Dios, crea la palabra de Dios. Vamos, abre la palabra de Dios, ponte al frente de la palabra de Dios. La circunstancia quizás pueda ser diferente. Reconoce que Dios jamás te dio un espíritu de temor, jamás Dios te dio un espíritu de cobardía. Vamos firmes contra el enemigo, firmes contra el problema, firmes contra la acechanza. Confesamos el cuidado, confesamos la protección, confesamos lo que Dios tiene para ti. A ver cuántos se pueden levantar conmigo en esta noche y decir: oh Señor, sí Señor, tú me proteges, tú me guardas, tú me cuidas, Señor. Tú estás allí conmigo dándome de esa paz. Gracias, Señor. Y puedas que tu vida esté patas arriba y tú estás confesando eso. Oh Señor, si tu palabra dice, amén, y resista al diablo y todo el tiempo levanta la mano. Tu palabra dice, Señor. Y está por allá usted adolorido por un hijo, por una hija, por un esposo, por una restauración, por las finanzas. Y usted está allí todo. Y usted está, oh Señor, gracias. Qué felicidad tengo, Señor. Porque tu palabra dice, wow, Dios mío, estás haciendo temblar el infierno. Porque estás declarando la palabra de Dios. Porque estás confesando la palabra de Dios. Y en toda ocasión seremos victoriosos. En toda ocasión andaremos en salud. En toda ocasión andaremos de victoria en victoria. Quiero regalarles primera de Pedro 2:24. Dice: el mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes ya han sido sanados. Quiero regalarles también Mateo 8:17 para que lo puedan confesar en el resto de semana. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Entonces, aprende esto en esta noche, por favor. Si no confiesas sus promesas, si no confiesas la palabra de Dios, te quedarás con el problema para toda la vida. Perdóname que te lo diga, pero es así. Y yo solo quiero que tú lo recibas en esta noche para que tomes una decisión hoy. Bueno, muchos están esperando que Dios haga algo por ellos y Dios no va a hacer nada más, porque Dios ya lo hizo todo. Entonces solamente Él está esperando que tú tomes lo que Él ya te proveyó. ¿Y qué fue lo que Él te proveyó? Lo que Él te proveyó se llama palabra de Dios. Lo que Él te proveyó se llama fe. Tú ya tienes tu fe. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Y si por el contrario confesamos esta palabra y la hacemos parte de nuestra vida, viviremos en sanidad, claro, seremos prosperados, claro. Pero ahora viene la práctica. Porque puedes confesarla con tu boca, puedes creerla en tu corazón. Pero ahora, como este hombre de Listra, se paró y caminó. O sea, no solamente creyó, no solamente prestó atención, sino también dijo: ok, yo puedo. Y se levantó y caminó. Entonces, yo no sé cómo puedas estar postrado tú en la cama o en el sofá, allí postrado, y dices: no, me voy a parar. Voy a parar porque yo puedo. Segunda de Timoteo 1:17 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Vamos a seguir hablando de este tema, claro que sí. Sé que el tiempo ya se nos agotó, pero en la próxima que los vea vamos a hablar de la fe para prosperar en Dios, de la fe para mantenernos en victoria, victoriosos, de la fe para mantenernos en salvación, mantenernos con tranquilidad, de la fe para vivir los frutos del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, yo lo creo en el nombre de Jesús. Ahora mismo voy a hacer una oración por ti para que tu fe no falte. Señor Jesús, Padre Celestial, oro
Y si quiere, usted cierre sus ojos allí donde se encuentra. Y voy a orar por todos los que están en esta transmisión. Padre Celestial, oro para que tu fe no falte, Señor. Que tu fe no falte en estas personas que quieren, Señor, salir de ese problema. Salir, que están quizás dudando o están con temor. Pero que tu palabra hoy les dice, no tienen por qué tener temor. No tienen por qué hacerle caso al temor, caso a la duda, caso a la incredulidad. Hoy voy a hacerle caso a la palabra. Hoy voy a hacer que mi fe crezca. Hoy voy a revisar si estoy confesando cosas negativas, cosas de temor, cosas de miedo, cosas de fracaso, de derrota. Y hoy voy a cambiar esas confesiones por las confesiones de la palabra de Dios. Aunque no vea en mi vida una solución, una salida, sé que en tu palabra está la salida. Padre Celestial, que no falte la fe a todas aquellas personas que saben que necesitan pasar ese problema o esa prueba. En el nombre de Jesús de Nazaret. Enfermo, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Ahora mismo recibe sanidad. Si tienes un problema financiero, recibe puertas abiertas ahora mismo. ¿Lo crees o no lo crees? Ahora mismo recibe puertas abiertas en el nombre de Jesús. Tú que me estás mirando, recibe cómo Dios te abre puertas, cómo Dios sana tu vida, cómo Dios sana tu casa, cómo Dios sana tu familia. Recíbelo por la palabra en el nombre de Cristo Jesús, porque por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados, nuestros hijos fueron curados y los hijos de nuestros hijos, como decía la canción, fueron curados. Que te cure, que te bendiga tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, porque por la palabra de Dios cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No tomaste una mala decisión, tomaste la mejor decisión, aceptaste a Cristo como tu Salvador y ahora tienes los resultados. Una palabra de poder, una provisión de Dios dada a través de su Hijo Jesús para que yo la pueda recibir, pero tienes que pararte de ahí donde estás. Tienes que dejar de llorar, tienes que dejar de confesar palabras de derrota, tienes que dejar de confesar palabras de miedo, palabras de fracaso, y ahora levántate y toma la palabra, toma la autoridad y avanza en el nombre de Jesús. Te bendigo y declaro bendición sobre tu vida. Si eres nuevo, toma nota del teléfono que está saliendo acá. Danos tu petición, oraremos por ti, te llamaremos y puedes ser parte de esta iglesia. Padre, voy a orar por los nuevos también. Señor, bendigo a cada persona que hasta ahora está mirando esta transmisión. Padre Celestial, repita esta oración conmigo. Padre Dios, acepto a Cristo Jesús como mi Salvador y hoy reconozco que ese evangelio de salvación y ese plan de salvación también son para mí. Lávame con tu sangre y ayúdame a seguirte y a ser tu discípulo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, vuelvo y digo, llámanos, escríbenos un WhatsApp, no pasa nada, nosotros estaremos atentos para devolverte la llamada. Entonces, bendiciones a todos y les amamos mucho, les amamos con todo nuestro corazón y ya sabe, adelante, que no te falte tu fe. Bendiciones, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Chao, chao, bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Exaltamos, Dios. Gracias, Señor. Gracias por guardarnos, Señor. Te adoramos, Señor. Sí, Señor. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.
amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Jesús, te amamos en esta noche. Saludamos, Jesús. Gracias. Vamos, iglesia, vamos a proclamar esta palabra. Vamos todos juntos. Amén. que te cubra con su gracia Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, y de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos en esta noche, Jesús. Eres el más grande y más poderoso. Amén. Vamos, iglesia, todos juntos. Vamos a cantarlo